Muy buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 13, lo que significa que estamos ya en la 13ª semana. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de políticas de seguridad y la selección de controles, que es muy necesario cuando queremos mejorar pues la seguridad informática en una empresa. Hablar de políticas es hablar de normas, es hablar de controles, es hablar de una serie de medidas que queremos implementar dentro de una organización frente a una serie de amenazas que han sido previamente identificadas de acuerdo a los activos de IT o los activos de TI que tiene una organización, y en función a ello pues se formulan dichas políticas de seguridad, dichas normas, dichos procedimientos que van a permitir mejorar la seguridad de la información de dicha organización. El elemento de la capacidad es que ustedes puedan formular políticas de seguridad de la información y sobre todo de la seguridad de los datos. Muy bien, en ese sentido, hablemos entonces una pequeña introducción al tema del día de hoy que tiene que ver justamente con las políticas de seguridad, que tiene que ver en este caso con la selección de algunos controles. Introducción. Generalmente dice los sistemas de información incluyen todos los datos de una empresa. Todo sistema de información incluye datos o información de una organización, claro que sí. Y también los sistemas de información tienen consigo una serie de materiales o recursos de software que van a permitir a la compañía, en este caso, almacenar dicha información y hacer que ésta circule dentro de la misma. Los sistemas de información son importantes, son necesarios o, por así decirlo, son sistemas fundamentales para las empresas, para las compañías. Y en ese sentido, dichos sistemas de información pues deben estar protegidos frente a cualquier tipo de amenaza que pueda poner en riesgo no solamente la información como tal, los equipos tecnológicos como tal, sino también la gestión misma de una organización. Hay que entender o hay que recordar que la mayoría de empresas pues operan, ¿no? A nivel, en este caso, de gestión, a nivel administrativo, a nivel comercial, tienen sus propios procesos, sus propios procedimientos. Y la tecnología es básicamente un medio para lograr el buen desarrollo de cada uno de sus procesos de negocio, sus procesos comerciales o procesos administrativos. Generalmente la seguridad informática consiste en garantizar que el material y los recursos de software de una organización se usen únicamente para los fines para los cuales han sido creados y dentro de un marco previsto. En ese sentido, la seguridad informática se resume por lo general en 5 objetivos o 5 principios, por así decirlo. Uno de ellos tiene que ver pues con la integridad de los datos, la confidencialidad de la misma, la disponibilidad, la autenticación es otra de ellas, y también está el principio no solo de integridad, de confidencialidad, disponibilidad y autenticación, sino también está el principio que rige el tema de, por ejemplo, cuando hablamos de autorización, ¿no? Tiene que también estar el principio de la autorización de acceso, autorización de acceso o ingreso a los datos. Cuando hablamos de la integridad, se dice que esta debe de garantizar que los datos sean los que se supone que son dentro de un sistema de información. Mediante la confidencialidad, que es el otro objetivo, tiene que ver en este caso que los usuarios o el personal, en todo caso,
autorizado tenga acceso a los recursos que se intercambian dentro de una organización. ¿Por qué dice, profesor, usted los usuarios? Porque generalmente son los empleados, son los colaboradores, quienes van a tener acceso a cierto tipo de información. El otro principio tiene que ver con la disponibilidad. La disponibilidad lo que busca es garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas de información. Es decir, todo sistema de información tiene que estar siempre disponible, accesible, ¿no? Sería un poco inconsistente que cuando de repente queremos llevar a cabo, no sé, por decir, queremos registrar un pedido, queremos registrar una factura, emitir de repente alguna venta, registrar una venta, el sistema no esté accesible. O cuando la gerencia de repente solicita algún tipo de reporte y de informe al sistema, pues el sistema esté caído, no esté disponible, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que no se está cumpliendo el principio de disponibilidad, ¿no? Y los sistemas de información deben de estar siempre accesibles dentro de las 24 horas del día, ¿no? Eso es lo ideal. Eso no significa que en un sistema de información puedan haber caídas, ¿no? Pueden haber caídas, pero el tema es que estas caídas no superen, en este caso, las horas de trabajo, sino que sean simplemente minutos y no horas. Por otro lado, también la disponibilidad, ya que busca garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información, busca también evitar el rechazo que garantiza de que no se pueda negar una operación realizada. Es decir, todo sistema de información debe permitir llevar a cabo cada una de las operaciones o transacciones que el usuario requiera de dicho sistema, para el cual pues justamente ha sido creado. El principio de autenticación asegura o busca en todo caso asegurar que solo los individuos autorizados, es decir, las personas autorizadas, tengan el real acceso a los datos, el real acceso a la información, el real acceso a los recursos que cuenta la empresa. Hablemos ahora de los sistemas de gestión. En este caso, vamos a hablar del sistema de gestión ISO en la nube. Cuando hablamos de un sistema de gestión ISO en la nube, estamos hablando de un sistema de gestión en el cloud computing, es decir, un sistema ISO que está en este caso en el cloud, para el cual pues debe de ser accesible en cualquier momento. Los sistemas de gestión, dice, que se implementan en las empresas son básicamente soluciones que de forma general requieren que se compre muchas veces una licencia, ¿no? Para esto pues se tiene que instalar el software al que se le debe de realizar, por ejemplo, el mantenimiento del caso, y estar al día también con el tema de las actualizaciones que se llevan a cabo por parte de los fabricantes de dichos equipos de la organización. Entonces, en este caso se dice que todo sistema de gestión que se implementa para una empresa es una solución, pero es una solución de forma general en el cual pues se requiere de una licencia, ¿no? Para eso pues hay que tener el programa instalado, ¿no? Para poder llevar a cabo cualquier mantenimiento que en algún momento se requiera por parte del sistema, que esté en este caso accesible, y sobre todo que las actualizaciones siempre estén disponibles cuando estos equipos, este hardware así lo requiera. También se requiere contar con el sistema de gestión ISO en la nube, pues puede ser, dice, una de las mejores soluciones. El hecho de tener un sistema de gestión ISO, en este caso, que esté en el cloud, es una de las mejores alternativas de solución para una empresa, ya que buscan reducir los costos de operación, así como también las horas de formación, las horas de capacitación, también las dificultades que se pueden a veces presentar en los accesos. Esto, en cierta manera, minimiza dichas dificultades al estar este sistema de gestión en la nube, y también busca, pues, agilizar el tema de las actualizaciones que se va a tener que llevar a cabo en algún momento, así como también el tema del mantenimiento de las soluciones tradicionales, es decir, de los sistemas tradicionales que puedan existir dentro de una empresa. Por ejemplo, no todo sistema de información debe de generar, por ejemplo, lo que se llaman los backups,
las copias de seguridad. Una copia de seguridad es un elemento clave, fundamental para todo sistema de información frente a un ataque remoto o frente a la pérdida de la misma, ¿no? Cuando se pierde, en este caso, la información de la base de datos o del servidor, si tenemos un backup, de repente que está en la nube, en el cloud, nos va a facilitar la recuperación de la misma. ¿Por qué? Porque al estar pues en la nube, uno puede acceder directamente al dominio, al servidor en el cual está alojado este backup y luego hacer la restauración, en este caso de forma automática, ¿no? Motivos por los cuales se utilizan los sistemas de gestión ISO en la nube. Los motivos por los cuales las empresas deciden mover su sistema, dice, de gestión ISO en la nube, se debe básicamente a que la mayoría de las empresas de hoy en día buscan básicamente, primero, disminuir el costo, porque obviamente al tener una solución informática en la nube, pues se busca abaratar costos. El otro tema tiene que ver con las actualizaciones, y en el caso de disminuir el costo, dice, una de las principales preocupaciones que tienen las empresas es el capital que ellas invierten para adquirir este tipo de sistemas de información. Por este motivo, pues trabajan con un sistema de gestión ISO en la nube, dado que reduce considerablemente los costos, ¿no? Claro, es que tener toda una gestión ya en la nube, es decir, tienes tu servidor web, tienes tu servidor de correo, tienes tu servidor de aplicaciones, y todo eso lo tienes en un dominio externo, en el cloud. Simplemente ya la empresa no va, digamos, a tener que hacer ellos el proceso, por ejemplo, de implementación de todo el tema de seguridad en la empresa, porque no tienen los servidores físicamente ellos allí, sino están de forma remota. Simplemente se conectan en línea y todos los datos lo envían a la nube. Entonces, digamos que el proceso ahí de automatización, todo está ya en la nube, ellos no administran servidores, lo único que administrarían serían solamente sus equipos locales, pero es una ventaja, ¿no? Es una ventaja. Y por otro lado, abaratan costos, ¿por qué? Porque la empresa que aloja estos sistemas en el cloud son los encargados de llevar a cabo los mantenimientos, etcétera. Entonces, ese costo ya no lo cubre la empresa porque por algo hace un pago. Cuando la empresa contrata a otra empresa, por ejemplo, vamos a suponer que contratan a Google, a Amazon, pues ellos tienen sus propios servidores, tienen sus propios dominios, le crean su dominio a la empresa y ellos terminan pues administrando toda la información. Y eso implica un contrato y un pago que se tiene que renovar de forma anual por el acceso a toda su información que ahora está pues en la nube. Gracias a la utilización de la nube, se puede prescindir, dice, del pago de una licencia de software y de los pagos también periódicos por las actualizaciones o mantenimientos que ello implica. Como cualquier otro servicio por suscripción, solo tendríamos que pagar un valor mensual, lo que te estaba comentando hace un momento, o un valor anual para que los proveedores se encarguen de todas las tareas necesarias para que funcionen dichos sistemas de manera correcta. En el caso de las actualizaciones, un sistema de gestión ISO en la nube se adapta al desarrollo y a los cambios que se generan en la empresa de una forma muy natural. Si se produce en el caso de que se abra pues una nueva sucursal, es decir, una nueva sede, ¿no? De nuestra empresa en otra parte física, pues la implementación del sistema se produce de una manera mucho más ágil, pues en lugar de recurrir a la instalación de máquinas y a la migración de datos, toda la información se encuentra disponible desde cualquier dispositivo y en cualquier ubicación. Lo único que se necesitará es de un computador, de una laptop o de un ordenador que solamente tenga acceso a Internet. Esto también supone que si por motivos quizás de mucho trabajo no tenemos pues en este caso nos tenemos que desplazar, es decir, nos tenemos que en este caso
dirigir, ¿no?, hacia otro lugar, sabemos pues que tendremos siempre disponible la herramienta para poder acceder y trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la empresa cuenta con una nueva sucursal y esa sucursal que han aperturado está en Tacna, pero la central está en Lima, ¿no? Entonces, al estar todo sistematizado en la nube, lo único que necesitarían en la sede de Tacna es básicamente los ordenadores que van a trabajar los empleados, es decir, los vendedores, el gerente, probablemente lo único que necesitará pues será su ordenador de escritorio, su Office muy probablemente, y su conexión de internet. No va a necesitar de otra cosa, porque la base de datos está en la nube y porque la aplicación, en este caso web o móvil, también está en la nube, y simplemente lo que va a hacer es acceder vía URL. Entonces, toda la información que ellos manejen, pues lo ingresarán, y eso terminará pues almacenado en el servidor de la base de datos, que no se encuentra en Lima, sino que se encuentra en la nube, ¿no? Y cuando hablamos de la nube, pues puede ser una empresa de repente que esté en Asia, en Europa, en Norteamérica, etcétera, que administre toda la información de esta empresa. Entonces, no hay necesidad incluso de mandar a desarrollar un nuevo sistema si es que la aplicación web ya existe y está compartida a través del cloud. En ese sentido, eso hace referencia respecto a ese punto, respecto al punto de que estamos hablando, que tiene que ver con las actualizaciones. El otro punto importante es la movilidad. La movilidad, dice hoy en día, ¿no?, la movilidad en los puestos de trabajo es algo que está a la orden del día. Incluso para algunas empresas llegan a ser pues una necesidad. Al mover su sistema de gestión, es decir, su sistema ISO en la nube, podrás tener acceso a los demás datos para poder llevar a cabo la gestión de forma remota. Todo esto de una forma rápida, de una forma fácil, desde cualquier dispositivo que se tenga simplemente acceso, conectividad, conexión, en este caso a Internet, y desde cualquier, sobre todo, lugar del mundo. Un claro ejemplo puede ser que en este caso se pueda crear, por ejemplo, un mapa de procesos con la ayuda de un equipo multidisciplinario en tiempo real, desde el lugar en el cual tú te encuentres y a la hora en que la necesites llevar a cabo, debido al cambio quizás horario que nos encontramos por las diferentes partes del mundo. Entonces, al estar en la nube, eso sin duda alguna, la movilidad es otro punto importante, porque ya el empleado no tendría que trasladarse físicamente hacia otro punto, simplemente necesita de conexión a Internet y hacer uso del sistema que la empresa ha mandado a desarrollar vía web para poder tener acceso a la información. El otro punto importante es la seguridad. Muchas empresas se encuentran hoy en día preocupados por el tema de la seguridad de los datos, que suelen ser a veces datos confidenciales, que se almacenan pues en la nube, en el cloud computing, por lo que se encuentran fuera de sus dominios. Lo cierto es que, aunque parezca una paradoja, la información se encuentra mucho más segura cuando está siendo almacenado en la nube, en el cloud. Hoy en día existen, si bien es cierto, algunos estándares, ¿no?, internacionales de lo que es seguridad y confidencialidad, que deben básicamente asegurar el tratamiento y el almacenamiento de la información en la nube. Algunos de los certificados, ¿no?, que se requieren para poder ser un proveedor de servicios en la nube, atención con este punto que es importante, es que esta empresa proveedora de servicio cuente con alguna certificación, como por ejemplo la ISO 9001 o la ISO 27001. Entonces debe de contar con alguna de esas certificaciones. O quizás el US Safe Harbor es otro tipo de certificación, o el SOC 1 tipo 2 o el Trusted, ¿no? Estos son tipos de, en este caso, certificados que todo proveedor de servicio debe de contar. Cuando hablamos de proveedor de servicio, ¿de qué estamos hablando? De una empresa que te va a proveer justamente no solo de equipos, no solamente de recursos tecnológicos, sino también de repente de
dominio de espacio de almacenamiento en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, todo proveedor de servicio, toda empresa proveedor de servicio, tiene que tener alguno de estos tipos de certificados para que nos den la confianza de que si está certificada con una ISO 27001, significa que ellos sí conocen del tema de sistema de gestión de seguridad de la información. Al contar con un sistema de gestión de seguridad de la información, entonces vamos a poder estar tranquilos con la información que nosotros le brindemos como acceso dentro de nuestro sistema, claro está. Muy bien, otro punto a tener en cuenta es que se tome la decisión también de mover el sistema de gestión de un sistema, muchas veces todavía para algunas empresas que se llevan a cabo de forma tradicional, pues a un sistema de gestión ISO que va a estar ahora en la nube y que es cuando pues un software se estropea o quizás es atacado, normalmente se puede llegar a perder tiempo, o parte del mismo o la totalidad del mismo cuando tenemos que hacer la recuperación de la información. Y no solamente el tiempo, sino también la pérdida también de los datos que ese sistema maneje. En algunos casos, básicamente la información se requiere que esté almacenada pues, en la nube y para ello se debe de implementar diferentes tipos de controles o políticas de acceso, por ejemplo. ¿Cómo puede ser en este caso el hecho de contar con redundancias o copias de seguridad de la información que maneje la empresa, así como también de las encriptaciones de datos, que también es importante que cuente, así como también con algunos cortafuegos, ¿no? Los famosos firewalls, ¿no? Y también se requiere no solo de estos dispositivos, sino también de tiempo de la actividad que se está, digamos, desarrollando. Lo que hace, pues, en cierta medida, muy segura la información que se va a encontrar almacenada, en este caso, pues, en la nube. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hablemos ahora de la ISO Tools. ISO Tool Excellence es en realidad una aplicación, una plataforma. Es una plataforma para la gestión de sistemas, sobre todo de gestión ISO, que están implementados en la nube. Esta plataforma tecnológica es un conjunto de aplicaciones que permite la gestión de la organización 100% online, 100% en línea, desde cualquier dispositivo móvil que esté conectado justamente a Internet de una manera sencilla, de una manera práctica y accesible. De esta manera se podrá llevar a cabo no solo una mejor labor en lo que es el responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa, sino que en el caso de que sea necesario, se podría llevar a cabo incluso una gestión apropiada desde cualquier lugar del mundo. Por eso yo te decía que es importante el tema de tener pues un sistema de gestión de seguridad en la nube, porque este puede operar fuera del dominio local de la organización. En ese sentido, necesitamos, para utilizar un sistema de gestión de seguridad de información en la nube, necesitamos de dos elementos. El primero de ellos tiene que ver el tema de conectividad y acceso al Internet, y el otro es el uso de la herramienta ISO Tools. Muy bien, hablemos ahora de algunos aspectos organizativos para la seguridad de la información. El objetivo perseguido por la normativa técnica peruana, la ISO IEC 17799, busca gestionar la seguridad de la información dentro de una empresa, que a veces es algo muy parecido a lo que se percibe en la norma ISO 27001. No hay que olvidar que la NTP, la norma técnica peruana, la ISO 17799, es casi similar a la normativa ISO 27001. Hablemos ahora de la organización interna.
Se tiene que establecer, dice, una estructura de gestión que permita iniciar y controlar toda la implementación de seguridad de la información dentro de la empresa, dentro de la organización. Resulta muy conveniente organizar los diferentes puntos de vista sobre la gestión que sean pues adecuados para la gerencia, cuando se busca justamente aprobar la política en este caso de seguridad de la información, y asignar también el tema de las responsabilidades, ¿no? Y coordinar también, por ejemplo, la implementación de la seguridad en todos los niveles de la empresa. Si fuera necesario, también se debería facilitar el acceso dentro de la organización a un equipo experto, ¿no? De consultores que se encuentren pues especializados justamente en el tema de seguridad de la información, ya que se deben llevar a cabo diferentes contactos con los especialistas externos en seguridad para estar también al día en todas las tendencias de la industria, en la evolución de las normas y los métodos de evaluación, además de tener pues un punto de enlace para poder tratar las incidencias, en este caso de seguridad. Hablemos ahora del segundo punto que también es importante cuando hablamos de políticas de seguridad de la información, es tener un comité. Este comité se denomina Comité de Gestión de Seguridad de la Información. La gerencia dice, tiene que apoyar de forma activa la seguridad dentro de su propia organización. ¿Cómo? Mediante órdenes claras que demuestren básicamente, dice, el compromiso, las asignaciones explícitas y el reconocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información. El comité debe realizar las siguientes funciones. ¿Cuáles son las funciones que debe tener a cargo este comité de seguridad? Vamos a ver. Dentro de estas funciones es el hecho de que se busque asegurar que las metas de la seguridad de la información sean identificadas, relacionadas con las exigencias de la organización y que sean integradas en procesos relevantes, es decir, en procesos importantes. Se debe también, dice, formular, revisar y aprobar la política de la seguridad de la información. Claro, porque si vamos a formular una serie de normas, de procedimientos en el tema de seguridad de la información, no son otra cosa que políticas, que probablemente sea una serie de estrategias. Pues esas políticas siempre deben de ser revisadas, ¿no? Formuladas, primero revisadas y aprobadas antes de su implementación. También se tiene que proveer de direcciones altas, ¿no? Sobre lo que es el tema del apoyo para la gestión de las, en este caso, iniciativas que se van a dar sobre seguridad de la información. También se tiene que facilitar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la seguridad de la información de la organización, como también se tiene que aprobar las diferentes designaciones, ¿no? Designaciones y asignaciones, ¿por qué no?, de roles, ¿no?, específicos a los responsables del sistema de seguridad de la información. Se tiene que asegurar, dice, que la implementación de los diferentes controles para la seguridad de la información se encuentre pues coordinada, ¿no?, por la propia empresa. ¿Por qué? Porque es la empresa pues quien va a requerir de la implementación de estas medidas, de estas políticas. Entonces ella tiene que participar y ella es la que tiene que revisar cada una de esas políticas que se pretenden implementar. La alta dirección dice que identificar todas las necesidades, ¿no?, de asesorías especialistas, bien sea interna o externa, en la que se tienen que revisar y coordinar los resultados de esta dentro de la empresa, los resultados de esta dentro de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, en función del tamaño de la empresa,
también está el tema de las responsabilidades que se pueden llevar a cabo, ya sea por un grupo gerencial, que puede ser un grupo gerencial dedicado, o en este caso un cuerpo gerencial ya existente, como puede ser, por ejemplo, el consejo directivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos estos detalles hay que considerar, ¿ok? Muy bien. Ok. Por otro lado, tenemos el siguiente punto que habla de la coordinación de la seguridad de la información, ¿no? En este caso, la coordinación de la seguridad de la información, primero busca que la información que se obtenga, ¿no?, de las actividades de seguridad tienen que estar, dice, perfectamente coordinadas por los representantes de las distintas áreas de la empresa, que cuenten con sus respectivos roles y funciones de trabajo. Para esto, la coordinación de la seguridad de la información, ¿no?, es decir, este personal que busca básicamente implementar estas medidas, ¿no?, que están basadas en la ISO normativa 27001, tiene que involucrar también la cooperación y la colaboración entre gerentes, es decir, entre jefes de área. También que implique la cooperación y colaboración, ¿por qué no?, de los propios clientes, administradores, diseñadores y personal incluso que realiza el proceso de auditoría, ¿no? Y habilidades especiales en áreas, ¿no?, como son los seguros, los recursos humanos y también el trámite legal, ¿no?, la tecnología de la información y la gestión del riesgo. La actividad tiene que básicamente asegurar que las actividades, dice, de seguridad que se lleven a cabo cumplan con la política de la seguridad establecida por la empresa. Claro, pues, porque ¿quién va a proponer las políticas de seguridad? Lo va a proponer la empresa. Y para que ella proponga sus propias políticas o medidas, tiene que haberse basado en un análisis de su realidad. Y para esto, pues, el área de sistemas, que supuestamente existe o debe de existir dentro de esta empresa, si es que se quiere mejorar la seguridad no solo de la información, sino también de los activos de TI de una organización, son ellos quienes tienen que identificar no solamente cuáles son sus activos de TI o cuáles son sus procesos de negocio críticos o no críticos, donde manejan cierta información que puede ser clasificada para la empresa, y que ellos, al tener o ser cargos de esta gestión, pues son los que van a proponer las medidas o políticas de seguridad. Pero muchas de estas políticas o medidas que se planteen van a ser extraídas de la propia normativa ISO 27001. La normativa ISO 27001 tiene una serie de controles y políticas a implementar en una empresa, pero no significa que tú vayas a tratar de que se implementen las más de 100 políticas que existen. Se van a ir implementando acorde a la realidad de la empresa y acorde también a la gestión que se esté realizando dentro de la propia organización. A medida que la empresa va creciendo, van apareciendo, en este caso, nuevas dificultades, van apareciendo, en este caso, nuevas incidencias, ¿no? Y a medida que se vaya autogestionando cada una de ellas, pues se van a tener que ir mejorando las políticas o los controles de acceso que se van a ir implementando dentro de la organización. Por eso es importante, dice, que exista un comité, ¿no? El comité de seguridad, que va a involucrar no solamente al gerente general, sino también a los jefes de área e inclusive a los empleados, ¿no?, al propio personal, nos decía el concepto líneas arriba. Dentro de la actividad, ¿no?, que tiene que realizar este comité, también es el de identificar cómo se deben manejar en este caso, los no cumplimientos, ¿no?, de estas actividades. Se tienen también que aprobar las metodologías y los procesos para seguridad de la información, como por ejemplo la evaluación del riesgo, que es importante, y la clasificación de la información.
sea, aquí se tiene que identificar todos los cambios significativos de amenazas y exposición de la información. Se evalúa la adecuación, se coordina la implementación de los controles de seguridad de la información. Hay que tener también promoción de la educación, del entretenimiento, la concientización y entrenamiento, ¿no? Como respecto a lo que es el tema de la seguridad de la información mediante la propia organización. Se tiene también que evaluar la información de seguridad recibida a la hora, pues, de monitorear, de revisar los incidentes de seguridad de la información, además de recomendar todas las acciones que sean, pues, apropiadas en respuesta para identificar los incidentes de seguridad de la información. Las acciones descritas tienen que tomarse por un cuerpo gerencial que sea, pues, ajustable, en este caso, o por un único gerente de la organización. Aquí hay un punto que nos hablan sobre la asignación de responsabilidades sobre seguridad de la información. Se tiene que definir de forma clara todas las responsabilidades. Esta asignación se debe, en este caso, de realizar, ¿no? Siguiendo o teniendo en consideración cada una de las responsabilidades que se tienen sobre seguridad de la información y que tienen que hacerse en concordancia con la información de las políticas de seguridad que se quieren implementar, ¿no? Por eso dice asignación de responsabilidades. O sea, a cada personal, a cada empleado del área de sistemas, hay que asignarle las responsabilidades, que no es otra cosa que el papel que va a desempeñar, pues, dentro de la empresa. Más aún si este especialista de IT va a estar encargado sobre el tema de seguridad de la información. Hay que darle los lineamientos de cuáles van a ser sus responsabilidades respecto a este tema. Y muchas de las responsabilidades que nosotros asignemos tienen que estar, dice, en concordancia de las políticas o medidas que se quieran implementar dentro de la empresa. Todas las responsabilidades sobre la protección de los activos, ya sean individuales, en este caso activos individuales, y las que llevan a cabo procesos de seguridad específicos, tienen que estar claramente definidas. Se tiene que definir, dice, de una forma clara todas las responsabilidades locales para los activos físicos y de información individualizados, y también los procesos de seguridad, como puede ser, por ejemplo, el plan de continuidad de negocio, también conocido como PCN, el plan de continuidad de negocio. Todos los propietarios de los diferentes activos de la información pueden delegar su responsabilidad de seguridad, ya sean a directivos o proveedores, pero el propietario sigue manteniendo la responsabilidad. La responsabilidad última sobre lo que es la seguridad del activo, y tiene también que estar, dice, capacitado para poder determinar que cualquier responsabilidad delegada se esté cumpliendo de forma correcta, de forma adecuada. Elementos por considerar. Se tienen que encontrarse perfectamente identificados todos los activos y procesos de seguridad. Tiene que nombrarse al respecto de cada uno de los activos o procesos de seguridad, y también debe definirse y documentarse todos los niveles de autorización. Siguiente punto. ¿Qué es la gestión de activos de TI? De acuerdo a la Asociación Internacional de Gerentes de Activos de TI, de Tecnologías de la Información, en inglés denominado International Association of IT Asset Manager, la gestión de activos de TI, en este caso, es un conjunto de prácticas de negocio que incorporan justamente los activos de tecnologías de la información a las unidades de negocio dentro de la empresa, junto con las responsabilidades financieras, de inventario, en este caso contractuales, y también de la gestión de riesgos. Y en ese sentido,
sirve también para poder gestionar el ciclo de vida en general de dichos activos, incluyendo la toma de decisiones, por ejemplo, tácticas y estratégicas. Los activos incluyen todos los elementos de software y hardware que se encuentran en el entorno del negocio. A la gestión de activos de TI también se le conoce como gestión de inventarios de TI. Esto lo decíamos en las clases anteriores. ¿Por qué? Porque suelen, pues, aquí implicar, ¿no?, la recopilación o el recopilamiento, si queremos utilizar ese término, de información detallada acerca de los inventarios tanto de hardware, es decir, de equipos, como también de programas, de sistemas, de software, que se usa posteriormente para tomar decisiones acerca, por ejemplo, de las compras y del uso que se les da a los activos. El contar sin duda alguna con un inventario preciso de los activos de TI ayuda, pues, a las empresas a emplear sus activos de una manera mucho más efectiva y así evitar compras innecesarias de activos mediante la reutilización de los recursos ya existentes. La gestión de activos de TI también les permite a las organizaciones el disminuir los riesgos que pueden estar asociados a los costos y también el de contribuir, en este caso, inadvertidamente en nuevos proyectos de TI, ¿no? Sobre todo en el caso de cimientos desactualizados o cimientos desconocidos. Hablemos ahora, en este caso, sobre la gestión de activos de TI, que es lo que estamos viendo, en el cual dice se vuelve efectiva, ¿no?, cuando se usan registros electrónicos y también metadatos para hacer seguimiento y clasificación de esos activos dentro de la empresa. Los metadatos, ¿qué son? Son la descripción del activo físico o digital y cualquier información de apoyo que haga falta, pues, para documentar las decisiones de gestión de los activos. La profundidad de los metadatos puede variar dependiendo, obviamente, de las necesidades que tenga, en este caso, la empresa, la organización. El otro punto importante es lo siguiente, dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la gestión de activos de TI, ¿no? La gestión de activos justamente para las tecnologías de la información. O sea, ¿cuál es la importancia que tiene gestionar estos activos de TI en una empresa? ¿No? Esa es un poco la pregunta ahí que se formula, ¿no? Y dice lo siguiente: las organizaciones de TI gestionan una parte importante de los activos, ya sean totales de la empresa. Los activos de TI muchas veces suelen ser costosos, tanto para comprar como para mantenerlos en el tiempo. Y como resultado, la gestión de activos de TI va a desempeñar, pues, un papel fundamental en este sentido, ¿no? Porque va a ayudar a que los activos de TI estén en correcto y en adecuado uso, de una forma eficiente, sobre los recursos de las organizaciones para apoyar tanto a las necesidades de los usuarios como a las funciones del negocio. Gartner define la gestión de activos de TI como el hecho de proporcionar un registro preciso de los costos y riesgos de los ciclos de vida sobre tecnología. Y con el fin justamente de maximizar ese valor es que traen al negocio las decisiones relativas a las estrategias tecnológicas, como por ejemplo arquitectura, financiación, contratos, y procura cada vez más que las organizaciones de TI estén basados en la facilidad de uso y el valor informativo de los datos, en este caso de los activos de TI. ¿Para qué? Para poder, en este caso, dice, generar valor al negocio en vez de enfocarse simplemente en la cantidad y precisión de los datos. Aquí se presentan algunos de los objetivos, por ejemplo, fundamentales para la gestión
de activos de TI. ¿Cuáles son estos objetivos? A ver, aquí hay 4 objetivos. Primero, garantizar la conformidad de políticas de seguridad corporativas y los requisitos normativos para la implementación de los mismos. 2, mejorar la productividad mediante la implementación de tecnologías para dar apoyo a los usuarios y a las necesidades del negocio. 3, reducir los costos en el uso de licencias y soporte, eliminando incluso la reubicación, pues, ¿no?, de los activos de TI, de los recursos TICs, y también de las licencias subutilizadas. Por otro lado, dice también, se debe limitar los gastos generales de la gestión en el entorno de TI, de tecnologías de la información. Cuando hablamos de tipos de gestión de los activos de TI, acá nos dice lo siguiente. La gestión de activos es un término amplio que puede tener muchos significados. Aquí se presentan los tipos más comunes para la gestión de activos que suelen haber dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. El primero de ellos tiene que ver con la gestión de activos de TI. El segundo punto es la gestión de activos digitales. El tercer punto es la gestión de activos de software y la gestión también de licencia, ¿no? Acá tú tienes varios tipos de gestión. En el caso de gestión de activos de TI, se dice que aquí tenemos un conjunto global de prácticas de negocio que va a aglutinar las funciones, ya sean financieras, contractuales y de inventario, para apoyar justamente a la gestión y a la toma de decisiones estratégicas del ciclo de vida en el entorno de estas tecnologías de la información. La IGAM, que tiene que ver con, en este caso, la gestión de activos de tecnologías de la información, es la parte de las funciones de gestión de servicios de TI para una empresa. El hecho de hacer una gestión de activos digitales, pues forma parte también de las funciones de gestión de la propiedad intelectual, por ejemplo, de la empresa, que es la figura de organización, en ese sentido, que es la figura de la gestión de estos medios electrónicos que se van a encargar, pues, de la gestión de estos activos digitales, tales como, por ejemplo, el hecho de administrar o almacenar, por ejemplo, fotos, videos, datos digitales, que en este caso se producen, ¿no? O sea, básicamente se les va a otorgar cierta licencia a terceros, ¿no? La gestión de servicios de software y gestión de licencia dice lo siguiente. Aquí se encargan de la gestión, control y protección efectiva de los activos. En este punto, cuando dice gestión de los activos de software y gestión de licencias. Aquí se debe, dice, de encargar sobre la gestión y control y sobre todo de la protección efectiva de los activos de los programas, es decir, de los software, lo cual va a incluir también aquellos programas que han sido producidos incluso por la propia empresa y aquellos de los cuales se le otorga licencia a terceros para garantizar que todo el software que se utilice en las organizaciones pues han pagado por ella y que estén conformes también con los acuerdos de licencia. El 4.2 nos habla de cuáles serían algunos ejemplos de TI. Hablemos de los ejemplos de TI, hablemos de los ejemplos de tecnologías de la información. Para muchas empresas, dice, han empezado a alejarse de las definiciones estrictas y en lugar de eso han optado por definiciones de activos de TI que varían entre una organización u otra, ¿no? Esto dependiendo obviamente de la naturaleza del negocio, el rol que las cosas, en este caso, desempeñan dentro de todo este ecosistema de TI, de tecnologías de la información y las necesidades de información para poder apoyar el proceso de toma de decisiones. Un primer punto tiene que ver con el hardware de infraestructura, por ejemplo. Sería un primer
En este caso, un primer ejemplo de TI, un primer ejemplo de tecnologías de la información. El hardware de infraestructura tiene que ver con los dispositivos de redes, tiene que ver con el centro de datos, con los servidores físicos que la empresa pues ha comprado y está operando. Eso se refiere con hardware de infraestructura. El otro punto tiene que ver con los acuerdos de arrendamiento de las instalaciones y las infraestructuras. Aquí, por ejemplo, nos hablan de las infraestructuras proporcionadas por terceros. ¿Estamos? Y que en este caso no se consideran parte de los activos de TI de la empresa, dado que los acuerdos que rigen en el acceso y el uso de la infraestructura de terceros pueden ser considerados también como activos. El otro punto es el software de desarrollo inteligente. No. Este desarrollo de programas o desarrollo de software también se hacen dentro de las empresas, ¿no? Y aquí, pues, ¿quiénes participan, no? Participan el equipo de TI, ¿no? Que son los que, pues, han programado, han construido internamente cualquier tipo de sistema y que ya pasa a ser propiedad de la empresa. Las licencias de software es otro punto también importante. Aquí dices también es conocido como paquetes de software de tipo comercial. En inglés se le conoce como COTS, ¿no? El Common Off-the-Shelf Software. Acá dice son cosas que alguien más ha creado, ¿no? Y cuyo uso durante cierto periodo usted ha comprado quizás una licencia y tengamos en cuenta que el activo es la licencia y no el programa propiamente dicho. Claro, la licencia que es la llave, ¿no? Es la llave, es el código que va a permitir poder utilizar el software del sistema. El otro punto tiene que ver con los dispositivos para usuarios finales que sean de propiedad de la empresa. Los ordenadores, monitores, impresoras, teléfonos y otro dispositivo para el usuario final también ha sido considerado tradicionalmente como un activo de TI. Tengan en cuenta que los dispositivos que son de propiedad de los empleados, atención, no son activos de la empresa. Obviamente que no, porque esos equipos le pertenecen al empleado. Hay empleados que a veces van a la empresa y llevan sus propios equipos, pero ese equipo que el empleado está llevando no es un activo de la empresa, es un activo del empleado que está llevando su laptop, está llevando su equipo a la oficina, pero no es considerado un activo de la empresa. No, por favor, no confundir esa parte. En algunas organizaciones a veces el usuario lleva su propio equipo, ¿no? al trabajo. En ese sentido, es importante, dice, puesto que el concepto de traiga su propio dispositivo, ¿no? El famoso BIOT en inglés conocido como Bring Your Own Device, se ha vuelto muy común. Es decir, se ha vuelto muy común que el empleado pues lleve su propio equipo a la empresa, ¿no? Su propia laptop, su propio ordenador. Dice, no, yo tengo mi laptop, yo la traigo al trabajo, ¿no? Pero eso no es un activo de la empresa, eso se refiere. El otro punto tiene que ver con los datos digitales de operaciones. Cada vez más, dice, los datos se les trata como activos de TI, que tienen el valor, en este caso el costo, ¿no? La gestión y mantenimiento durante su ciclo de vida. Aquí los datos operativos, dice, son particularmente importantes para las empresas digitales. Claro, la información cuando está digitalizada, pues es importante para una organización, porque esta información que ya no está de forma física, sino que puede ser consultada en cualquier momento. Para eso se requiere obviamente de un sistema de información, se requiere obviamente de una base de datos. Hablemos del ciclo de vida de un activo de TI. ¿Y cuál es el ciclo de vida o qué es el ciclo de vida de un activo de TI? Los activos son aquellas cosas que tienen una vida útil finita. Para maximizar este valor generado para la empresa, los procesos de gestión de activos emplean justamente el concepto de ciclo de vida de activo
¿Para qué? Para estructurar las actividades y apoyar la toma de decisiones. Tal como se explicó anteriormente, cada tipo, en este caso común, ¿no? Lo que hace es, pues, básicamente, ellos han identificado los activos de TI, claro que sí, saben que tienen una vida útil finita, no son infinitos, los equipos no son eternos, obviamente, en algún momento pues hay que cambiarlos, ¿no? Porque ya llegó su tiempo máximo. Entonces, para poder, dice, maximizar, ¿no?, el valor generado para la empresa, los procesos de gestión de los activos emplean justamente este concepto, llamado concepto de ciclo de vida de activos de TI. ¿Para qué? Para estructurar las actividades y apoyar a la toma de decisiones. Tal como se explicó, dice anteriormente, cada tipo de función de gestión de activos dentro de una organización, dada que puede tener su propia definición de lo que serían las etapas del ciclo de vida y de la información que les interesa. No obstante, ¿no? Si se refieren, por ejemplo, a edificios, ¿no?, a equipos o software, el ciclo inherente va a seguir siendo el mismo. La gestión de activos es el proceso sistemático de desarrollar, operar, mantener, actualizar y desechar esos activos dentro de la empresa de forma, en este caso, que no atente pues el tema económico, ¿no? Porque en algún momento los activos tienen que ser actualizados y hay que también ver el tema económico, el tema de los costos. En el contexto de gestión de activos de TI, la estructura del ciclo de vida de un activo suele tener esta forma, porque todo activo no es infinito, es finito su tiempo de vida útil. Entonces, para esto, dice, tenemos que considerar, ¿no?, para lo que es el ciclo de vida de un activo, lo siguiente. Primero, planificación. 2, adquisición. 3, asignación. Y 4, mantenimiento. 5, retiro, que son los puntos principales. Muy bien. En este caso, cuando nos hablan de la planificación, nos dice lo siguiente. La planificación tiene que ver con la estrategia y decisión acerca de cuáles activos se necesitan dentro de la empresa. ¿Cómo obtenerlos, no? ¿Cómo es que se van a usar? ¿Cómo es que se van a ser financiados? En el caso de que se adquieran nuevos, ¿cómo lo financiamos? La planificación suele incluir también el análisis costo-beneficio, ¿no? Lo que yo en algún momento les expliqué, que todo proyecto, en este caso informático, por ejemplo, tiene que tener un estudio de factibilidad o viabilidad. Lo mismo sucede aquí, ¿no? El hecho de querer adquirir nuevos activos de TI es importante evaluar, en este caso, el tema de los costos. ¿Cuánto nos va a costar como empresa poder cambiar dicho activo? El otro punto es la adquisición, ¿no? Aquí en la adquisición dice la procura de activos a través de su construcción, en este caso desarrollo, compra, arrendamiento u obtención de licencias, ¿no? Aquí hay que procurar que estos activos puedan ser adquiridos, ¿no? En el caso pues de que haya que cambiar alguno de ellos dentro de la empresa. La asignación, en tanto, tiene que ver con la introducción del activo en el ecosistema de TI. Esto puede incluir la instalación, la integración con otros componentes, establecimiento de procesos de operación, soporte y suministro de acceso a los usuarios. El mantenimiento es algo fundamental, ojo, en el tema de gestión de activos, dado que a medida que los activos se operan y usan, el mantenimiento, la reparación, las mejoras, el reacondicionamiento pueden ser necesarios para maximizar el valor para los usuarios, prolongar la vida útil, en este caso, del activo, ¿no? Porque eso es lo que se busca con el mantenimiento, que la vida útil del activo se prolongue, mitigando siempre los riesgos y reduciendo los costos de soporte. Finalmente está el retiro, ¿no? En el caso del retiro, dice, al final ya de la vida útil del activo se debe pues de desechar. Este debe ser desechado o eliminado de cualquier otra manera.
El retiro suele incluir el hecho de hacer la transición de los usuarios a otros recursos, la actualización de los registros de los activos, la cancelación también de acuerdos de soporte, así como la finalización de las renovaciones de licencias y el inicio de la planificación de los activos de repuesto, ¿no? Porque claro, ya cuando un activo ya llegó a su tiempo de vida útil, pues hay que retirarlo y cambiarlo por otro, ¿no? Obviamente. Todo el mundo debe lidiar con el cambio. Y cada quien tiene, dice, una perspectiva diferente acerca de lo que es la gestión de cambios. Al comprender mejor cuáles son las similitudes y diferencias, usted estará, dice, mejor preparado para seleccionar la mejor infraestructura de gestión de cambios y el software de gestión de cambios que mejor se ajusten a las necesidades de la empresa. Por otro lado, están también los estándares de gestión de activos de TI. Si bien es cierto, ITIL y otras infraestructuras nos van a ofrecer algunas orientaciones sobre los procesos de gestión de activos en un contexto operacional, pero estos estándares oficialmente reconocidos para la gestión de activos de TI son establecidos justamente por la ISO, por la Organización Internacional de Normalización, que en inglés significa International Organization for Standardization, ¿no? En este caso, pues, la ISO es la familia de estándares, ¿no? Como por ejemplo la ISO 19770, en la cual consta, pues, de 5 partes principales y ha sido actualizada en la última fecha del año 2017. Tenemos, por ejemplo, la ISO 17770-1, que dice lo siguiente: la infraestructura de procesos que resalta las mejores prácticas para la gestión de activos de TI en una organización van a permitir demostrar a una empresa que está ejecutando la ITAM, ¿no? Tiene que ver pues con la gestión de activos de tecnologías de la información, con suficiente conformidad con el estándar establecido, dice, para establecer los requisitos de gobierno comparativo y poder pues también apoyar a las actividades de gestión de servicios. La ISO, en tanto, 19770-2 es un estándar de datos para etiquetas de identificación de software. Este estándar permite, dice, a las organizaciones el identificar, ¿no?, de manera única al software, al programa que se ha implementado, ¿no?, en un dispositivo específico. La otra normativa que tiene que ver con la ISO 19770-3, un estándar, dice, de datos, es un estándar de datos para poder describir las acreditaciones y derechos referentes a un programa, a un software específico, y al método de medición que va a consumir el uso de la licencia o la acreditación de la misma. La ISO 19770-4, en cambio, es un estándar de medición que permite la generación de informes estandarizados del uso de recursos y básicamente este estándar también es importante porque al gestionar las licencias complejas de centros de datos y para la gestión del software basado en la nube y recursos del hardware en este caso también, ¿no? La otra ISO, la 19770-5, en cambio, ofrece pues una perspectiva general del vocabulario de los estándares de lo que es la gestión de activos de TI, que están definidos por la propia ISO. Esas son entonces las normativas que existen. Ahora, hablemos de la seguridad informática. La seguridad informática, dice, se refiere a las características de los sistemas de procesamiento de datos. Para esto, dice, debemos de garantizar los 3 principios básicos, que son pues la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Considerar aspectos de seguridad, ¿qué significa? Significa básicamente, primero, conocer cuál es el peligro.
hay que conocer el peligro. 2, hay que clasificarlo. Y 3, hay que protegerse, sobre todo de los impactos o daños de la mejor manera posible. ¿Esto qué significa? Esto significa que solamente cuando estamos o somos conscientes de las potenciales amenazas, de los agresores, sus intenciones dañinas, directas o indirectas, en contra de nosotros, podemos tomar medidas de protección adecuadas, pertinentes, para que no se pierda o dañe pues nuestros recursos que consideramos valiosos. En ese sentido, la seguridad informática permite la protección de la información en contra de amenazas o peligros, para evitar justamente daños y para minimizar riesgos que estén relacionados con ello. El otro punto es el control de acceso, ¿no?, de seguridad informática. Todos los sistemas de seguridad informática, dicen, contiene un conjunto de partes que deben de funcionar de manera correcta, para así evitar contratiempos y amenazas que podrían poner en riesgo el funcionamiento o el patrimonio de una empresa. Es por ello que el mundo de la tecnología ha dado pie a la existencia y desarrollo de herramientas que sean idóneas para el control de acceso a la seguridad informática, las cuales pues facilitan el trabajo y las actividades corporativas. Los controles de acceso funcionan como una suerte de compuerta, que son capaces de filtrar, en este caso, códigos o contraseñas que identifican de manera efectiva a un usuario o grupo de usuarios. Por lo general, existen dos tipos de controles de acceso de seguridad informática, que son el control de acceso autónomo y el control de acceso a la red, los cuales se utilizan de forma masiva, en este caso a través de la red, o sea, en el mundo. ¿Hay algunas utilidades de los controles de acceso? Sí. Los sistemas de control de acceso de seguridad informática suelen resultar muy útiles para autorizar o denegar el ingreso de un usuario, así como también el hecho de poder prevenir fraudes al momento de identificar o autenticar a una persona que intenta ingresar pues a un sistema. Por otro lado, los distintos tipos de control de acceso de seguridad informática van a permitir que la empresa o la organización administre los permisos de ingreso de los usuarios según las características o propiedades que estos tengan. Asimismo, también los controles de acceso de seguridad informática suelen resultar importantes a la hora de determinar responsabilidades y la auditoría que puede hacerse ante la ocurrencia y algún hecho inesperado o irregular que se esté llevando a cabo sobre determinado activo. El 8.2 nos habla sobre el control de acceso autónomo. ¿Qué es el control de acceso autónomo? Los controles de acceso autónomo son mecanismos que van a permitir, dice, restringir o administrar de una manera segura el acceso físico a un espacio o instalación, como por ejemplo una oficina, un ascensor, una caseta de vigilancia o un salón, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de velar por la infraestructura, en este caso. Este tipo de control de acceso de seguridad informática van a operar mediante la introducción de una clave de acceso, puede ser una tarjeta magnética, o incluso a través del uso de patrones biométricos, como la lectura, en este caso, dactilar, por decir, ¿no? La lectura de datos, ¿no? Aquí nos dice el hecho de poder, en el caso, por ejemplo, de patrones biométricos, ¿no? Está no solo la lectura dactilar, también está la lectura ocular, porque también podemos hacer un reconocimiento de iris, ¿no? Podemos hacer un reconocimiento facial, ¿no? O el marcaje de la huella dactilar. Por lo general, el control de acceso autónomo no registra eventos presentados, aunque sí son capaces de almacenar diferentes datos, como por ejemplo el horario de ingreso u horario de salida, la identificación de, en este caso, de las personas, ¿no? Que han, digamos, utilizado o han bloqueado el programa, han hecho un bloqueo de repente programado del sistema, de repente en función de algún horario que ellos manejen o que ellos han creído pertinente.
El otro punto tiene que ver con el control de acceso a la red. En el caso del control de acceso a la red, dice, esto funciona de manera integrada por medio de un ordenador, de un computador o de un equipo informático que suele tener las mismas características, el cual pues puede ser operado de manera local o también remoto. Para ello, debe, dice, de concentrarse en un software de control que esté especialmente desarrollado para llevar un registro efectivo, fidedigno de todas las incidencias que puedan suscitarse, incluyendo pues la fecha y el horario de las mismas, además de la identificación de cada usuario. Este tipo de control de acceso de seguridad informática es uno de los más eficientes y utilizados en la actualidad por algunas empresas para el resguardo de sus equipos o de sus instalaciones de forma en este caso, adecuada, ¿no? Muy bien, beneficios de los sistemas de control de acceso de seguridad informática. ¿Y qué beneficios trae esto? Cuando hablamos de beneficios de los sistemas de control de acceso de seguridad informática, estos son aplicados a la seguridad informática que reportan reportan en ese caso muchas ventajas para los usuarios. Pues permiten, por ejemplo, prevenir y afrontar los distintos riesgos a los cuales puede presentarse de una manera imprevista. Por ejemplo, una intrusión de individuos desconocidos, por ejemplo, puede, dice, evitarse al momento de que se implemente un sistema de control de acceso autónomo en los accesos de la empresa, en los accesos de la edificación o del sector específico de la empresa. Asimismo, también los controles de acceso de la red cuentan pues con la capacidad de identificar una amenaza de los sistemas informáticos de dicha empresa, incluso alcanzando a identificar a los responsables de la misma. Resulta entonces fundamental que los usuarios, ¿no?, se encuentren pues capacitados para, en este caso, tener en cuenta, no solo el tema de la manipulación, sino también tener en cuenta sobre la importancia y el funcionamiento de cada uno de estos controles de acceso de seguridad informática para su correcta aplicación sea de forma mucho más certera. Aquí surge otra pregunta. ¿Por qué una empresa debe implementar un control de acceso de seguridad informática? En primer lugar, los diferentes tipos de control de acceso de seguridad informática permitirán, dice, ahorrar cuantiosas sumas de dinero dentro de una empresa. Inclusive se podría perder ante una intrusión o un ataque informático, ¿no? Por su parte, el hecho de aplicar estos elementos de seguridad van a ahorrar no solamente tiempo, sino también el valioso recurso humano, es decir, el personal, para el funcionamiento y la operatividad de las distintas áreas de la empresa, indistintamente del sector al que ellos pertenecen. Finalmente, los controles de acceso de seguridad informática aportan credibilidad y prestigio a la imagen de la empresa, haciendo que los clientes y proveedores sitúen un mayor nivel de confianza al momento de establecer alguna relación de negocio con la empresa. Esto es importante, claro que sí. Por eso es que el siguiente punto nos habla acerca de la gestión de riesgo en la seguridad informática. Mira que primero hemos visto las políticas de seguridad, hemos hablado algo de las ISO, un poquito acerca de las ISO, y hemos ido afinando el tema de por qué es importante implementar un sistema de seguridad de la información, ¿no? Y ahora pues hablemos de los riesgos en la seguridad informática. La gestión de riesgos es en realidad un método para determinar, analizar, valorar y clasificar cada uno de los riesgos para posteriormente implementar los mecanismos que permitan justamente controlarlo. Aquí tenemos 4 puntos importantes. Primero tenemos el análisis de riesgo, luego debemos hacer una clasificación de los riesgos, luego debemos
buscar, en este caso, controlar los riesgos para poder tener cierta reducción de los mismos, ¿no? En su forma general, dice, contiene 4 fases la gestión de riesgos. Primero está el análisis, 2 está la clasificación, 3 está la reducción y 4 está el control. Cuando hablamos, en este caso, del análisis, dice lo siguiente. El análisis determina los componentes de un sistema que requiere protección, sus vulnerabilidades, lo que debilita y las amenazas que lo ponen en peligro, como el resultado de revelar su grado de riesgo. El otro punto es la clasificación, el cual pues determina si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son realmente aceptables o no. Y la reducción, que es la otra fase, aquí se debe, dice, definir e implementar las medidas de protección que sean adecuados para poder sensibilizar y capacitar a los usuarios conforme a las distintas medidas que estemos optando nosotros dentro de la empresa. Y el control, aquí debemos analizar el funcionamiento, la efectividad y el verdadero cumplimiento de dichas medidas. ¿Para qué? Para determinar y ajustar las medidas que son deficientes y obviamente sancionar el incumplimiento. Todo proceso está basado en las llamadas políticas de seguridad, en las llamadas normas y reglas institucionales que forman el marco operativo del proceso, ¿no? Con el propósito de poder potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas con el resultado de reducir el riesgo. Así como también se busca orientar también el funcionamiento organizativo y funcional de la propia empresa, de tal manera que se pueda garantizar el comportamiento homogéneo, de tal manera que se pueda también garantizar la corrección de algunas conductas o prácticas que están haciendo vulnerables dentro de la empresa, y conducir también la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Claro, porque de nada sirve identificar los activos si no vamos a gestionar riesgos. La gestión de riesgos es fundamental. Y el otro punto también importante es la gestión de incidencias, porque si quieres tú proponer políticas de seguridad, pues hay que gestionar riesgos y hay que gestionar las incidencias, claro que sí. En la gestión de incidencias, dice, permite detectar cualquier alteración en los servicios de TI, registrar y clasificar dichas alteraciones y asignar el personal encargado que se va a encargar justamente de restaurar el servicio de tecnologías de la información según lo ha definido el SLA, que es el Service Level Agreement, que básicamente es el acuerdo de nivel de servicio, ¿no? Que es un acuerdo contractual entre una empresa, digamos, que brinda servicios y el cliente, en el cual pues se van a definir fundamentalmente el servicio y los compromisos de calidad que se compromete la empresa a brindar a su cliente, ¿no? Sobre eso es un acuerdo. Esta actividad de gestión de incidencias requiere pues un estrecho contacto con los usuarios, ¿no? Por lo que el centro de servicios, también conocido como Servidesk, debe jugar un papel esencial. Debe aquí jugar un papel esencial, dado que aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento de los sistemas, ya sea de hardware y de software, según el libro de servicios de IT, define como incidente a cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. Hablemos ahora de la implementación de un plan de continuidad del negocio, que también es importante. El PCN, que es un PCN, significa Plan de Continuidad de Negocio. Cuando los servicios de TI, de tecnologías de la información, son vulnerados o se ven interrumpidos, dice, se debe activar el PCN, el Plan de Continuidad de Negocio.
en el cual se debe contemplar el conjunto de estrategias y procedimientos que permitan justamente a la empresa recuperar y reanudar su normal funcionamiento u operatividad después de una interrupción. Un PCN, un plan de continuidad de negocio, se compone de varias fases, que comienzan primero con el análisis de los procesos que componen pues la organización, y aquí este análisis servirá como básicamente como primer punto para priorizar qué procesos son críticos para la empresa, qué procesos son críticos para el negocio, y establecer una política de recuperación frente a un desastre. Por cada proceso se identifican los impactos potenciales que determinan, en este caso, o digamos que van a determinar, ¿no? Van a determinar, en este caso, van a determinar el hecho de qué acciones son las que vamos a tener que realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante el análisis que nosotros hagamos, vamos a poder priorizar primero qué procesos son críticos para la empresa y pues las políticas que se van a implementar para poder recuperarnos como empresa, como negocio frente a un desastre. Pero cada proceso identifica también impactos potenciales que amenazan a la empresa, a la organización. Y eso nos va a permitir establecer un plan que permita continuar con la operatividad empresarial en el caso de alguna interrupción. Un PCN, un plan de continuidad de negocio, a diferencia de un plan de contingencia, no hay que confundir, es que está orientado el PCN al mantenimiento del negocio, ¿no? Al mantenimiento de, en este caso, del negocio de la empresa, ¿no? De la organización, con lo que debemos de aquí de priorizar las operaciones del negocio críticas que son necesarias para poder continuar con el funcionamiento después de un incidente no planificado. En el desarrollo de un PCN, en el desarrollo de un plan de continuidad de negocio, existen algunas preguntas que son claves. Primera de ellas, ¿no? La primera pregunta: ¿cuáles son los recursos de información que están relacionados con los procesos críticos de negocio de la compañía? ¿Cuál es el periodo, en este caso, de recuperación? ¿Cuál es el tiempo de recuperación crítico para los recursos de la información en el cual se debe establecer el procesamiento del negocio antes de que experimenten pérdidas significativas o aceptables, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ocurre un terremoto. Ya, ocurre un terremoto, sufre daño en la infraestructura de la empresa, digamos que el siniestro ha puesto gravemente la infraestructura y también ha malogrado la infraestructura tecnológica. Si la empresa no estaba en el cloud, entonces se supone que tiene que tener backups o copias de seguridad, no solamente de su base de datos, sino también de su sistema propiamente dicho, ¿no? El código fuente, para que luego hacer la evaluación de los daños y poder ver si vamos a poder seguir operando como empresa, o vamos a necesitar de otra infraestructura o de otro local para luego seguir operando, pero haciendo que siga utilizando sus propios sistemas informáticos. Esto siempre y cuando pues se tengan un backup, ¿no? De los mismos. Y también está el tema del equipo, ¿no? El hardware, que también se puede dañar frente a una amenaza de esa naturaleza, ¿no? O un incidente de esa naturaleza. En ese sentido, dice, un plan de continuidad de negocio, el PCN, busca reducir el número y la magnitud de las decisiones que se tomen durante el periodo en que los errores pueden resultar mayores. El plan debe establecer, debe organizar y documentar los riesgos, las posibilidades, las políticas, los procedimientos, los acuerdos también con algunas entidades internas o externas. Aquí la activación de un plan de continuidad debería producirse solamente en situaciones de emergencia, cuando las medidas de seguridad pues hayan fallado, ¿no? Medidas de seguridad física y también lógica. Surge una interrogante: ¿quién debe tener un plan de recuperación o quién debe contar con un plan de recuperación?
Una pregunta que hemos podido hacernos, básicamente, es si el tamaño de nuestra empresa, ¿no? O si el tamaño de la empresa determina también la necesidad de tener o no tener un plan de continuidad. Se puede responder, dice esta pregunta, diciendo que no. Si una organización es muy grande, con beneficios millonarios, con grandes edificios y gran número de empleados, o si se trata de una persona que trabaja en una pequeña oficina simplemente con 5 empleados. En realidad, ambos necesitan asegurar la disponibilidad de su negocio. De hecho, debido a los pocos recursos y a las pocas opciones de respuesta ante un desastre, en algunos casos sería más vital desarrollar un plan de recuperación del negocio para los pequeños negocios que para las grandes corporaciones. La siguiente pregunta nos dice, ¿por dónde empezamos para desarrollar un plan de continuidad de negocio? Ya respondimos a la pregunta anterior que me decía, ¿no? ¿En qué caso o quiénes son los que pueden contar con un PCN, un plan de continuidad de negocio? En realidad, desde una empresa grande o una empresa pequeña, ambos lo necesitan. Ahora, la pregunta es ¿por dónde empezamos para desarrollar un plan de continuidad de negocio? Para desarrollar un PCN tenemos que empezar por obtener primero un conocimiento de la empresa, de la compañía, acerca sobre sus productos o servicios, sus objetivos que tienen ellos, ¿no? Cuáles son los objetivos empresariales, procesos internos, etcétera. Porque no es lo mismo, jóvenes, un plan de continuidad, por ejemplo, para una empresa de servicios de Internet que para una empresa fabricante de juguetes, ¿no? Aunque en ambos casos el objetivo será el de seguir dando o seguir brindando el servicio a los clientes. Las actividades y procesos sobre las que soporta la empresa pues serán diferentes en cuanto a sus prioridades de recuperación frente a una contingencia grave. El propósito general, ¿no? De un plan de continuidad, en este caso de negocio, y el plan de recuperación del mismo es la de obtener un mapa de acciones, o sea, un mapa de acción en el cual se busca reducir la toma de decisiones durante las operaciones que en este caso permitan la recuperación, que permita la restauración de los servicios críticos de una manera rápida y sobre todo que permita pues el normal funcionamiento de sus sistemas de información y de sus procesos lo antes posible, minimizando los costos y aumentando la efectividad de los mismos. Podemos entonces dividir un plan de continuidad de negocio en 4 fases. La primera de ellas tiene que ver con el análisis del negocio. Aquí lo que tenemos que hacer es la identificación de la empresa, de cuáles son sus procesos comerciales, sus procesos administrativos, sus procesos de gestión. Tengo que yo saber qué procesos son los que ellos realizan como empresa. Porque como decía la teoría, ¿no? No es lo mismo una empresa que vende por internet a una empresa fabricante, ¿no? Son empresas totalmente distintas, diferentes, tendrán diferentes prioridades, diferentes procesos de negocio. Aunque quizás ustedes me digan, sí, pero el tema es de que ambas comercializan, en este caso venden ya sea productos o servicios, está bien, el rubro es comercializar algo, pero la forma de cómo operan no creo que sea la misma. Van a tener distintas prioridades, distintas actividades. Entonces, es importante en la primera fase analizar el negocio, analizar la empresa para poder formular un PCN, un plan de continuidad de negocio. Recuerda que el PCN se formula frente a amenazas, frente a riesgos, que en este caso, frente a una incidencia, por ejemplo, que ha ocurrido, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, un sismo de gran magnitud, por ejemplo, un desastre natural, o de repente, pues, alguna incidencia, como por ejemplo, no sé, voy a suponer, pues, una horda masiva de ataques a sus sistemas de información, y eso también puede poner en riesgo la operatividad de la empresa. Entonces, tiene que haber un PCN, un plan de continuidad. Cuando la empresa cae en desgracia o queda inoperativa sus actividades principales, entonces algo tenemos que hacer.
El PCN debe de contemplar cada una de las acciones que se deben de llevar a cabo post, en este caso, incidencia que ha puesto en riesgo las operaciones o las actividades de la empresa. Por eso es que dice que para poder formular un PCN, primero hay que considerar esas 4 fases. Y la primera de ellas tiene que ver con eso, un análisis del negocio, un análisis completo de cuáles son, en este caso, las actividades comerciales que ellas realizan, qué cosa comercializan, productos o servicios, quiénes son, cuáles son sus áreas principales, cuáles son sus procesos críticos que no pueden dejar de operar, que tienen que seguir en actividad dentro de la empresa. Entonces, todo eso tiene que ver en la fase del análisis del negocio. En la fase 2 está la selección de estrategias. Una vez que has hecho el análisis del negocio, hay que formular, hay que establecer algunas estrategias que tenemos que llevar a cabo. Las estrategias no son otra cosa que medidas, una serie de medidas que vamos a realizar frente a cualquier siniestro, a cualquier incidencia que está poniendo en riesgo la operatividad de la empresa. Y en la fase 3 es el desarrollo del plan. Una vez establecidas las estrategias, las medidas, pues tenemos que formular un plan de acción. ¿Cómo es que vamos a actuar? El cómo vamos a actuar tiene que estar en la fase 3. Y la fase 4 hace referencia a las pruebas y al mantenimiento, ¿no? Todo sistema de información o todo sistema informático o todo, en este caso, toda infraestructura tecnológica tiene que tener una fase de prueba y una fase de mantenimiento. En algún momento, cuando la empresa quede inoperativa, pues una vez que tenemos las acciones, las estrategias que hemos formulado, echamos a andar el plan y también hay que considerar la fase de pruebas y mantenimiento, ¿no? Porque acuérdate que la tecnología que se pone al servicio de la empresa lo que busca es ayudar justamente a que la empresa pueda operar de una forma mucho más eficiente, ¿no? La tecnología sirve como un elemento de apoyo a la empresa y no al revés. La empresa no está al servicio de la tecnología. La tecnología debe estar al servicio de la empresa. Y cuando hablo de tecnología, hablo de recursos TICs, hablo de sistemas de información, hacemos mención a todo ello. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes o alguna intervención con respecto al tema. ¿Cuestiones? ¿Ninguna? Muy buena, profe. Bien, ok, jóvenes. Entonces, todos han registrado su asistencia. Muy bien. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante, y nos vemos en la siguiente unidad didáctica. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.